En este canal, cruzamos la delgada línea entre lo real y lo imposible, donde lo cotidiano se transforma en pesadilla, y donde las decisiones tienen un eco oscuro. Bienvenidos a No apagues la luz. Porque hay historias que solo se cuentan en la oscuridad. Una traición, un amor prohibido, y un trabajo de brujería escondido en un taller lleno de chatarra. Esta es la historia de Javier y el precio de cruzarse con una sombra vestida de mujer. Mi nombre es Tomás y esta es la historia de cómo un acto de traición me llevó al borde de la locura y quizá más allá. Yo no creía en maldiciones, ni en brujerías, ni en cosas de esas. Pensaba que todo eso era parte de la ignorancia o de la superstición de los pueblos. Pero lo que viví cambió por completo mi manera de ver el mundo. Todo empezó hace un año, en San Nicolás, una ciudad tranquila del interior. Tenía un pequeño taller mecánico que heredé de mi padre. Era un lugar modesto, pero me alcanzaba para vivir bien. Tenía clientes fieles, y sobre todo, tenía a Carla. Llevábamos 5 años juntos y yo ya soñaba con casarme con ella. Había algo en sus ojos, en su forma de hablarme, que me hacía pensar que todo lo demás podía venirse abajo, menos eso. Pero me equivoqué. Una tarde, volviendo del taller, pasé por su casa sin avisar. Había olvidado mi campera. Y ahí estaba, abrazada a mi primo Martín, en la cocina, como si fueran pareja de toda la vida. Se besaban. Se reían. Ella llevaba mi buzo puesto. No hice escándalo. Cerré la puerta sin que me vieran y caminé de regreso. Pero sentí que algo en mí se rompió. Algo profundo, como si alguien hubiese arrancado de cuajo una parte de mi alma. Y a partir de ese día, todo empezó a cambiar. Primero fue el insomnio. Después, empecé a tener pesadillas. Siempre eran iguales. Carla estaba acostada en mi cama, pero su rostro se iba desfigurando, como si algo la estuviera pudriendo desde adentro. Al lado de ella, Martín me miraba y se reía, pero su voz no era la suya. Era una voz seca, antigua, como si hablara con una garganta de tierra. Un día me crucé a Martín en la calle. Me sonrió como si nada. No sabes lo feliz que soy ahora, me dijo. Yo lo miré, y algo me ardió en el estómago. Me dieron arcadas ahí mismo. No dije nada. Pero en mi cabeza ya había una decisión tomada. Esa noche busqué en internet una dirección. Recordé una historia que me había contado mi abuela sobre una mujer en los márgenes del río que ayudaba a quienes querían hacer justicia, de otra manera. Supuestamente, esa mujer sabía cosas oscuras. Yo nunca había creído en eso, pero cuando el dolor se convierte en odio, uno cruza límites que nunca imaginó. Y yo estaba dispuesto a cruzarlos todos. Aunque me costara el alma. La llegada de Pablo a General del Sur fue tan silenciosa como inesperada. En el pueblo nadie esperaba que regresara, mucho menos después de cómo se había ido. La última vez que lo vieron, hacía ya más de 10 años, salió en una madrugada envuelto en rumores y miradas de desconfianza. Pero ahora estaba ahí, parado frente al mismo taller que heredó de su tío desaparecido, con la misma mirada seca, como si algo dentro suyo se hubiese congelado con los años. Aquel taller estaba en el mismo lugar de siempre, en la esquina de la calle Belgrano, justo antes del puente viejo. El portón chirriante aún resistía los años, y adentro todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Sin embargo, Pablo no perdió el tiempo. En menos de una semana ya lo había puesto en funcionamiento. Lo extraño era que nadie sabía de dónde venía, ni por qué había vuelto. Los vecinos más viejos lo recordaban como un chico reservado, casi sin amigos, que vivía con su tío Octavio, un mecánico de carácter fuerte y muy poco afecto al trato con la gente. Algunos aseguraban que Octavio practicaba cosas raras, que cada tanto lo veían con gallinas negras o que escuchaban rezos en lenguas extranjeras cuando pasaban de noche cerca del taller. Cuando Octavio desapareció, nadie supo qué pasó realmente. La versión oficial fue que se fue del pueblo, pero muchos sabían que nunca había salido, solo se esfumó. Pablo no hablaba de eso. No hablaba mucho de nada, en realidad. Solo se lo veía arreglando autos hasta tarde, y a veces se quedaba dentro del taller con la puerta cerrada.
Los perros del barrio no se acercaban y más de una vez escucharon golpes secos o murmullos como si alguien más estuviera adentro. Una noche, Clara, una joven que vivía al lado, aseguró haber visto una figura encapuchada salir del taller cerca de las 3 de la madrugada. No era Pablo, decía, porque esa cosa era más alta, delgada y caminaba como si flotara. Desde entonces, la casa de Clara quedó siempre con luces encendidas y su madre colocó cruces en cada ventana. El taller seguía funcionando, eso sí. Pablo cobraba barato, arreglaba bien y nunca hacía preguntas. Pero el ambiente alrededor del lugar se había vuelto denso. Como si el aire pesara más, como si las sombras se alargaran más de lo normal cuando el sol comenzaba a caer. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que algo viejo y oscuro, había vuelto con él. ¿Y vos crees en eso?, preguntó Elías mientras bajaban del auto frente a una casa completamente rodeada de monte. Germán no respondió. Solo miró el lugar con una mezcla de miedo y necesidad. En su desesperación, había hecho lo que nunca pensó, contactar a un curandero que, según la gente del pueblo, vivía solo, sin luz ni teléfono, a la orilla del río, y que solo ayudaba a quienes tenían el corazón limpio. La casilla parecía abandonada. Pero apenas golpearon las palmas, una sombra se movió adentro. No era un viejo, ni un anciano encorvado. Era un hombre flaco, alto, de piel muy morena, con ojos completamente negros. Entren. Ya los estaba esperando, dijo sin mirarlos. Germán sintió que se le helaba la sangre. Dentro, la casa olía a tabaco, alcohol y hierbas. Había frascos con cosas flotando en líquidos oscuros, figuras de santos, velas gastadas, plumas, pieles de animales. ¿Para quién venís?, preguntó el brujo. Mi primo, lo están matando con un trabajo. Se llama Javier. El brujo asintió. Murmuró algo y sacó una piedra negra, que le pidió a Germán que tomara entre las manos. Cuando lo hizo, la piedra se calentó tanto que tuvo que soltarla. Está vivo, pero no por mucho tiempo. El daño es grande. Necesitamos algo fuerte. Algo caro. Lo que sea, respondió Germán, con los ojos llenos de lágrimas. Vas a tener que traerme algo de él. Algo con su olor y sangre de quien lo maldijo. Germán sintió que se le venía el mundo abajo. ¿Cómo iba a conseguir eso? Pero el brujo solo lo miró, como si supiera lo que pasaba por su mente. Si no lo haces, Javier muere. Y vos, vas detrás. Elías no dijo una palabra en todo el viaje de regreso. Solo al final, cuando Germán bajó del auto, le preguntó en voz baja. ¿Crees que es verdad lo que dijo ese tipo? No sé si es verdad, Elías, respondió Germán, mirando el atardecer desde la vereda, pero es la única esperanza que me queda. A partir de ese día, Javier comenzó a seguir cada una de las instrucciones del curandero al pie de la letra. Durante 3 noches consecutivas, debía bañarse con un preparado de hierbas, flores secas y agua de río recolectada en luna menguante. Debía rezar mientras lo hacía, invocando la protección de sus difuntos, pidiéndoles que lo guiaran en ese proceso oscuro y delicado. El agua estaba fría, con un olor penetrante que se impregnaba en la piel y en la ropa. A veces sentía que le ardían los ojos, y en una de esas noches, creyó ver su reflejo moverse de forma distinta en el espejo del baño, como si algo más lo observara desde el otro lado. A pesar del miedo, continuó. Sabía que ya no podía volver atrás. El segundo paso era enterrar una prenda de su primo en un cruce de caminos al anochecer. El curandero le explicó que los cruces representan portales entre mundos, el de los vivos y el de los muertos. Esa noche, Javier se dirigió al lugar indicado con una mezcla de angustia y coraje. Cavó con las manos, colocó la prenda, un hilo de sangre de gallo negro y un puñado de sal, tal como se le había dicho. Mientras lo hacía, los perros comenzaron a aullar a lo lejos, y una brisa helada recorrió el descampado. Esa misma noche, su primo tuvo una fuerte pesadilla. Gritó dormido, sudando, diciendo que algo lo ahogaba, que no podía moverse. Cuando despertó, tenía marcas rojas en el cuello, como si alguien lo hubiese intentado estrangular.
Fue entonces que Javier comprendió que la lucha espiritual ya había comenzado. Los días siguientes fueron aún más extraños. Al preparar los objetos rituales, a Javier se le apagaban las velas sin motivo alguno. A veces escuchaba ruidos de pasos en el techo, o el portón del taller se abría solo en la madrugada. Un día, encontró un pájaro muerto frente a su casa. Su intuición le decía que alguien, o algo, estaba respondiendo al conjuro, pero no sabía aún de qué lado estaba esa fuerza. El curandero lo llamó y le dijo que, si todo seguía así, debían sellar la última parte del ritual, el enfrentamiento. Pero antes, debía prepararse espiritualmente, porque lo que venía podía costarle más que unas noches de insomnio. En la oscuridad más densa, hay momentos en los que uno debe decidir entre mirar hacia el abismo o enfrentarlo. En el próximo bloque, Javier se adentra en el enfrentamiento final, donde los velos entre el mundo espiritual y el terrenal se desdibujan y el precio del hechizo se revela. Después de recibir las instrucciones precisas de don Ezequiel, Javier sintió una mezcla de miedo y determinación. Sabía que esa noche no sería como cualquier otra. Al caer el sol, tomó la vieja llave de la oficina de Ramiro, su primo enfermo, y se adentró en el taller vacío, donde las sombras parecían alargarse y moverse como si tuvieran vida propia. El aire estaba pesado, impregnado del olor a aceite quemado y gasolina rancia. Javier encendió la lámpara de mano que traía y se acercó al escritorio. Allí, cuidadosamente, colocó la bolsa con la fotografía marcada con cruces negras. El manojo de cabellos enredados con listones rojos y los símbolos dibujados con tierra roja que habían sido encontrados en el escondite secreto. Con manos que temblaban, abrió el pequeño frasco con el líquido oloroso que le había dado don Ezequiel, un brebaje amargo y fuerte, mezcla de hierbas ancestrales y alcohol, y roció todo el contenido de la bolsa. El líquido humedeció las superficies, impregnando el ambiente con un aroma penetrante, casi insoportable. Prendió un fósforo, y al acercar la llama, las llamas inicialmente verdes brotaron como si tuvieran vida, iluminando la habitación con un brillo espectral. Luego cambiaron a un rojo intenso, como un infierno pequeño que devoraba lentamente el hechizo maligno. Mientras el fuego consumía los objetos, Javier sintió que una corriente fría le recorría la espalda. El silencio se volvió pesado, interrumpido solo por el crepitar del fuego y el sonido de sus propios latidos acelerados. De repente, percibió que la atmósfera se cargaba. El humo comenzó a espesarse y parecía formar figuras difusas entre la penumbra. Oía susurros apenas audibles, como voces que clamaban en un idioma antiguo, palabras que no lograba entender pero que calaban en su mente con fuerza. Su corazón quiso rendirse, pero la determinación lo mantuvo firme. Sabía que debía completar el ritual. Tomó una escoba vieja y comenzó a esparcir las cenizas formando un círculo perfecto alrededor del lugar donde ardió la maldición. Don Ezequiel le había advertido, ese círculo es la barrera protectora, el escudo contra las represalias espirituales. Javier cerró puertas y ventanas, dejó todo asegurado y se marchó, con el pequeño amuleto de obsidiana colgado del cuello, una protección contra la oscuridad que sabía que no iba a cesar tan fácilmente. Durante 3 noches, evitó el taller, aunque juraba escuchar pasos, golpes suaves y susurros que parecían querer traspasar el círculo. A veces, veía sombras moviéndose detrás de las ventanas selladas. En una de esas noches, su camioneta tuvo un desperfecto mecánico misterioso, el motor no arrancaba y sintió un frío extraño que lo envolvía, como si algo invisible estuviera ahí, vigilándolo. Al 4.º día, volvió con cautela, respirando profundamente. Abrió las ventanas y puertas, recogió las cenizas con una pala y las arrojó en un basurero alejado, para evitar que el mal volviera a tomar fuerza. El aire parecía menos denso, y un leve rayo de sol penetró tímidamente en la habitación. Los días que siguieron, Ramiro empezó a mostrar una recuperación milagrosa. Los médicos estaban asombrados. Su piel recuperó el color, la fiebre bajó, y la fuerza volvió a sus huesos. Sin embargo, mientras la luz volvía a Ramiro, Mariana comenzó a perderse en la sombra. Sus ojos, antes vivos y seguros, ahora mostraban miedo y cansancio. Su piel se palideció, y las pesadillas la acosaban sin descanso. Contaba que veía figuras oscuras persiguiéndola,
que sentía manos invisibles que la agarraban en la noche y susurros que le reclamaban el precio. Finalmente, en una llamada desesperada, buscó a Javier para confesar que la brujería había sido idea suya, guiada por una mujer mayor del pueblo, quien la convenció de eliminar a Ramiro para quedarse con él. Ahora, el hechizo parecía volverse contra ella. Después de los días de rituales, Javier sentía que la línea entre lo tangible y lo espiritual se había difuminado por completo. El taller ya no era un simple espacio de trabajo, se había convertido en un campo de batalla invisible donde fuerzas desconocidas luchaban por el destino de Ramiro y de todos los involucrados. Don Ezequiel le había dado instrucciones claras para el ritual final: debía ingresar solo, al caer la noche, cuando la oscuridad estuviera en su punto más denso. No podía permitir que nadie entrara durante 3 días y 3 noches. El círculo de cenizas debía permanecer intacto y él debía portar el amuleto de obsidiana como escudo contra las represalias. Esa noche, al llegar al taller, Javier sintió que el aire se espesaba como un manto oscuro. La puerta chirrió al abrirse y un viento frío se coló, apagando algunas velas. Con paso firme pero cauteloso, encendió la lámpara y se adentró en la oficina de Ramiro. El fuego que había encendido días antes parecía latir con vida propia y las sombras danzaban en las paredes. Alrededor del círculo de cenizas se percibía una vibración que hacía vibrar sus sentidos. Un murmullo comenzó a elevarse, susurros que parecían provenir de otra dimensión, palabras que retumbaban en su mente como un eco antiguo. Javier levantó el amuleto y comenzó a recitar las palabras que don Ezequiel le había enseñado, una oración que invocaba la protección de los ancestros y pedía la expulsión de la oscuridad. De repente, una figura espectral emergió de las sombras, una silueta femenina que parecía flotar, con ojos que brillaban con una luz roja intensa. Era la manifestación de la brujería, el espíritu del mal que había sido convocado para destruir a Ramiro y apropiarse de Javier. El corazón de Javier latía con fuerza, pero no retrocedió. Siguió recitando las oraciones mientras el espíritu avanzaba, lanzando sombras como tentáculos hacia él. El amuleto brilló intensamente, creando un escudo que repelía las sombras. El enfrentamiento fue breve pero intenso. Con un grito que mezclaba miedo y determinación, Javier arrojó el contenido restante de la bolsa ritual sobre el fuego que ardía en el centro del círculo. Las llamas crecieron y se tornaron blancas, consumiendo la figura espectral hasta desaparecer en humo y cenizas. El silencio volvió a reinar. El aire se alivianó y una sensación de paz llenó el taller. Javier, exhausto, se sentó en el suelo, agradecido de haber sobrevivido. Durante los siguientes días, mantuvo el taller cerrado y guardó el amuleto con reverencia. Sabía que la oscuridad había sido expulsada, pero también que el precio había sido alto. El final de un hechizo puede ser solo el comienzo de una historia nueva. Cuando las heridas espirituales sanan, quedan cicatrices invisibles. En el próximo bloque, veremos cómo las consecuencias de esa noche oscura marcaron para siempre a Javier, Ramiro y Mariana. Con la desaparición de la presencia maligna, la salud de Ramiro mejoró notablemente, pero algo oscuro se cernía sobre Mariana. Los días siguientes mostraron cómo el peso de la brujería comenzaba a devorarla desde adentro. Mariana, que antes se mostraba segura y dominante, ahora parecía frágil y vulnerable. Las ojeras se profundizaron y su piel perdió el brillo juvenil. A cada noche llegaban las pesadillas, sombras que la acechaban, voces que le susurraban secretos crueles y recuerdos que no podía olvidar. Una tarde, desesperada, llamó a Javier, suplicándole que le dijera la verdad. Con lágrimas en los ojos, confesó que había sido ella quien ideó el hechizo, guiada por una mujer mayor del pueblo que manejaba la santería y la magia negra. Su objetivo había sido eliminar a Ramiro para quedarse con Javier, pero nunca imaginó que el precio sería tan alto. Mariana le habló de cómo el hechizo se volvió contra ella, atrapándola en una espiral de dolor y miedo. Su cuerpo respondía con debilidad y sentía que cada día que pasaba, la oscuridad ganaba terreno en su alma. Javier, con el corazón dividido entre la rabia y la compasión, la escuchaba en silencio. Sabía que aunque su amor había sido traicionado, ahora ella era víctima de una fuerza que ninguno de los dos entendía del todo. Mientras tanto, en el taller,
La atmósfera había cambiado. El ambiente, antes cargado de energía negativa, parecía en calma, pero Javier no podía evitar sentir que la batalla espiritual aún no había terminado del todo. La ciudad de Celaya seguía su ritmo, indiferente al drama que se había desarrollado en un pequeño rincón de su periferia. Pero para Javier, Ramiro y Mariana, la vida ya nunca sería igual. En esta historia, el amor, la traición y la magia se entrelazan en un camino que nadie debería recorrer. En el próximo bloque, las decisiones finales se acercan y el destino de cada uno se sellará en la oscuridad. Los días pasaron y Mariana, cada vez más enferma y débil, desapareció de la escena. Se supo por rumores que fue llevada a un pueblo lejano, donde la comunidad no quiso saber más de ella. Su destino quedó envuelto en misterio y dolor. Ramiro, por su parte, recuperó la salud por completo. Sin embargo, parecía no recordar los momentos más oscuros de su enfermedad, como si un velo cubriera esas partes de su vida. Para él, la pesadilla había terminado, aunque para Javier, las cicatrices internas seguían frescas. Javier decidió que ya no podía seguir atado a aquel lugar que había sido escenario de tanto sufrimiento y oscuridad. Vendió la camioneta vieja y el taller, y con lo poco que le quedaba, emprendió un viaje hacia una nueva vida. En el camino, manejaba por carreteras solitarias, con el amanecer despuntando en el horizonte. Pensaba en lo vivido, en las personas que había amado y perdido, y en el precio que la vida le había cobrado por cruzar ciertos límites. Sabía que la sombra de aquella brujería siempre estaría presente, pero también comprendía que la luz de la esperanza y la voluntad de seguir adelante podían vencer la oscuridad. Mientras el sol se elevaba, Javier miraba hacia adelante, decidido a escribir un nuevo capítulo, uno donde el amor verdadero y la paz no tuvieran que pagar ningún precio oculto. En el camino de la vida, hay promesas que sellamos con fuego y secretos que solo la brujería puede revelar. Javier aprendió que el amor puede ser bendición o un hechizo disfrazado de ternura. En No apagues la luz, recordamos que, a veces, la oscuridad nos acecha donde menos lo esperamos.